Bueno, ¿ves? Vamos aprendiendo cosas, creo que estaba apagado el audio, así que de nuevo la bienvenida a esto que es Tango al Piano, en nuestra primera emisión en directo acá por YouTube. Eh, bueno, es una experiencia piloto, vamos a ver cómo nos va y hoy vamos a presentar el microshade número uno que se llama Cumparseando en Sol menor y enseguida te cuento de qué se trata. Bien, mi nombre es Javier Tucat Moreno, soy pianista, compositor de tango argentino, me recibí de profesor de piano en Argentina, en el Conservatorio José Castro, allá por el 90 y no sé cuánto, hace unos cuantos años. Y me vivo en Alemania, en Berlín, desde el año 2000, dedicándome fundamentalmente a tocar tango, dar clases, talleres con músicos que quieren aprender a tocar el tango. Y bueno, surgió esta idea de hacer las transmisiones o directos, como lo llaman, de tango al piano, para compartir recursos, datos, herramientas, o sea, lo que llamamos shades, del tango que nos ayudan a la interpretación del tango en el piano. Y bueno, estos shades, yo fui tomando algunos de estos shades, haciendo ejercicios generalmente para mis alumnos, para los talleres donde veía determinado tema para poner la lupa, compuse ejercicios especialmente dedicados para esto y bueno, lo fui compilando a lo largo de los años. Por ahora en un primer libro que es 25 ejercicios tangueros para pianistas, los microshades. Y el primero de todos que hice y el primero del libro es este que está dedicado a la comparsita, fundamentalmente, pero como todo shade, justamente son elementos que nos sirven más allá del tema en particular para el que lo vayamos a utilizar. En la comparsita, algo típico que si conoces mi arreglo didáctico para principiantes, el de los tutoriales, lo que sucede es que arranca directamente y va ¿sí? Sin introducción y con esa marca directamente en dos, o sea, dos acordes por compás. Y si conoces la versión de editorial, la llamada original, tiene un principio parecido a esto. Una cosa así que poco tiene que ver, por lo menos lo escrito, a lo que es la tradición del tango rioplatense, digamos. Entonces, en los yaetes, lo que vamos viendo son cuáles son estos elementos que hacen que, bueno, el tango suena tango. Y poner la lupa sobre eso, tratando de que el elemento lo podamos aprender más allá del nivel. O sea, ya desde principiante podemos hacer muchas cosas. Y bueno, para los avanzados siempre tenemos para seguir aprendiendo y trabajando las cosas, ¿no? Así que me gustaría presentarte el microshade. Si tenés la partitura, bueno, la puedes tener ahí a mano, y si no, bajarla. Yo puse en la descripción del video un enlace. A ver. Ahí deberíamos tener la partitura del microshade número 1. Le puse Cumparseando en Sol menor. Y bueno, dice más o menos así.
nota más, nota menos, es esto. ¿Qué tenemos acá? Y tenemos muchos elementos compactados en una pequeña odrita, un ejercicio tanguero, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner directamente manos a la odra, pero antes que nada me vas a ver mirando para un lado y para el otro, y es porque tengo que controlar todo desde aquí. Y una de las cosas es que si tenés comentarios, dudas, lo que sea, podés escribirlo en el chat y yo voy a ir cada tanto echando un vistazo, si es que lo encuentro. Ahí está. Por ejemplo, Dino Enzo nos manda saludos desde Chile. Bueno, saludos Enzo, vamos todavía. Espero que esté saliendo bien. Si sale todo bien, también me pueden avisar por el chat, estaría buenísimo. Y si no, lo más probable es que ni entiendan qué estoy diciendo. Pero bueno, a veces las cosas pasan. Esperemos que esté todo bien. Así que vamos a ir a la partitura del microyate. A ver. Todo bien, clarísimo, dice Enzo. Bueno, buenísimo. Genial, gracias. Vamos, entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, la tradicional introducción de la comparsita, no la que está en la partitura, sino la que uno suele escuchar y se suele tocar, que es esta, ¿no? Sí, es una cadencia muy típica, muy común, bueno, también en otras músicas, pero en el tango, donde vamos desde la tónica, en este caso el sol menor, sol, si bemol, re y sol, fa mayor, o sea, tono por tono, fa, la, do y fa, mi bemol, mayor, sol, si bemol y mi bemol de nuevo, a la dominante, re, fa sostenido, la y re. Esta cadencia se usa no solo como introducción de varios tangos, sino también a veces como puente entre una parte y la otra, ¿sí? Aquí dividimos en el bajo, siempre en fundamental, y ya de movida tenemos el primer yate, que es el arrastre, que sí figura un tipo de arrastre en la partitura original. Aquí lo abrevié en fa sostenido y sol. Y la idea de esto es que de todo arrastre es el, no es más que un arrastre como un arranque, como eso, ¿sí? Tiene que tener esa fuerza hacia el uno, o no es algo prodigito, simpático, nada que ver, es, ¿sí? Y puede ser de más notas cromáticas o no tanto, ¿sí? ¿Sí? Eso podéis ir probando tus posibles arrastres, con qué te sentís cómodo para poder entrar, pum, 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 pum. Y un error muy común en el tango es que tocar el bajo sin ligarlo, y la verdad que la mayor parte del tiempo del bajo caminante, el que va moviéndose como caminando, ¿sí? Es que es ligado y muy profundo. Son esos pies del changador de puerto que va cargando la bolsa pesada al barco, y ese bajo son los pies que van arrastrándose bien pesados, bien profundo, mientras que la derecha completa el acorde, como vimos, es más parecido a la guitarra, hace chasquidos bien cortitos y punzantes, ¿sí? Aquí no es tan importante que se escuche la melodía, sol, fa, sino la cuestión rítmica, y que obviamente nos va a dar el resto de la armonía y de la melodía, ¿no? Entonces, al unir estos elementos, ya tenemos el arrastre, el bajo bien ligado y los acordes bien cortitos y punzantes,
ya nos da otro comienzo, ¿no? ¿Vale? Ahora, lo enganchamos esto con otra característica en el tango, que es el acompañamiento, el marcato en 4, donde el bajo suele hacer el arpegio del acorde que estemos tocando en ese momento de distintas maneras. Aquí vamos a la dominante, a re mayor, re, fa sostenido y la, y lo hace durante 2 compases, por lo cual vuelve a tocar el la, pero en la octava de abajo, otra vez el re, fa sostenido y la. Ahora, ¿por qué no vuelvo a tocar el mismo la? Fa, por ejemplo, porque es prácticamente un tabú en el bajo tanguero. Hacemos todo lo posible por evitar, sobre todo en un marcato, que la misma nota se toque en el cuarto tiempo que en el primero. Simplemente, para mí, es aburrido. Y entonces aquí lo que hacemos es re, fa sostenido, la octava de la y otra rastre, ahora un poco más largo. ¿Sí? Entonces, re, fa, la. Hasta ahí. Con el próximo re vamos a ir al sol menor. Pero mientras ya agregamos los acordes en la mano derecha, que pueden ser en el marcato, podrían quedarse en el mismo lugar, lo cual suele ser muy monótono y aburrir enseguida, o mejor ir cambiando octavas. También se puede saltar, se puede ir cambiando, siempre se recomienda ir cambiando la nota de arriba del acorde. Si aquí quedó el la, que el próximo no sea igual, ¿sí? Si no, perdón, ¿sí? Siempre para evitar todo tipo de repetición sin sentido. Por ejemplo, esa nota tan punzante, la de arriba, que se repita en una y otra octava, ¿sí? Generalmente, exactamente qué acorde, en qué inversión tocamos, lo vamos improvisando con la práctica, pero podemos practicar tomando, por ejemplo, aquí, diciendo, bueno, vamos a tocar los que están escritos. Practica estos 2 compases unas cuantas veces y enseguida vas a encontrar las distintas variantes, ¿no? Y puedes quedarte practicando estos. Sí. Ir arriba y abajo, como en el compás 5, 6, por ejemplo. ¿Sí? Una abajo, otra arriba, una abajo, otra arriba. Y en todas estas cosas es muy importante probar y experimentar, a ver cómo va quedando. ¿Sí? Importante, el bajo bien ligado, profundo ligado, la derecha bien staccato y que se vaya moviendo. Entonces, habíamos terminado la introducción. Marcando en 4. Ahora vamos al sol menor. Re, arrastra el sol y lo mismo. En la izquierda cambio el pulgar por el dedo 5, ¿sí? Para poder tener la posición aquí, ¿vale? Entonces caigo con fuerza en el 1 y lo cambio por el 5 para la posición. Y la derecha sigue saltando por el teclado. Ahora, siguiente compás es muy interesante porque tenemos el re séptima, re, fa sostenido, la y do. Pero en vez de tocarlo re, fa, la, do, hace exactamente lo contrario. Re,
do, la, fa sostenido, re. Y para pasar al do, hace otro movimiento muy muy tradicional en el tango del bajo, y es pasar de la fundamental a la séptima con un cromatismo, ¿sí? A través del do sostenido en este caso, que además pianísticamente nos queda muy cómodo porque nos permite volver a usar el dedo 1, el pulgar, y acomodar la mano en el arpegio de re séptima. Entonces, la derecha en este caso, como idea, salta de, incluso no cambié la inversión del acorde, primera inversión fundamental, que sabemos que si lo hacemos mucho tiempo esto, enseguida nos va a aburrir. Entonces, con cuentagotas, podemos decir que se vale, pero lo superponemos a la izquierda, ese bajo hermoso caminante que va bajando. ¿Sí? Podríamos también hacer agregándole notas de la séptima, o sea, el do o no, usar la segunda. Aquí son todas variables que uno puede ir experimentando en este microyeite. ¿Sí? Y ahora vamos al final. Cromatismo, mi, fa sostenido, tónica, arrastre al re y sol. Bien ligado todo eso, do, re, sol. Ese es ligado, y lo aclaro porque la derecha otra vez va a tocar staccato. Entonces, para el final, bien marcada la última y ligado del re al sol, mientras que la derecha, ahí hice una pequeña melodía, en vez de hacer que hace la melodía original, la reduje a re, do, si, la, sol, y completé la melodía con notas del acorde. ¿Sí? Tenemos con el fa sostenido, si, re, do, si, acá con el fa sostenido, se queda el do y el fa sostenido mientras toco el si bemol. Ahora voy a tocar la novena bemol del re, o sea, do, mi bemol y la, y resuelvo el sol menor, sol, si bemol, re, sol. ¿Sí? Cortamos todo, arrastre, ligada a la mano izquierda, staccato a la derecha y final, las dos marcadas y staccato, bien cortito. Otra variante que se puede hacer, se usa mucho el arriba, separar en el final, pam, pam, bien lejos, ¿sí? Entonces ahora, con alguna que otra licencia sería también para el final se puede frenar un poquitito ese pequeño ralentando, como que tiene una tirada de las riendas del caballo para atrás, ¿no? ¿Sí? No volverse lento, sino esa resistencia, jugar con la resistencia. Y ahí tenemos una cantidad de elementos para trabajar bastante interesantes, me parece. Y bueno, esto básicamente es el microyeite. Son ejercicios siempre generalmente muy cortitos o fáciles de trabajar. Si mirás después el video, puedes ir viendo parte por parte, retroceder, depende de la velocidad que necesites para trabajarlo. Y
la idea sería, a través de todo este análisis, memorizar el ejercicio en lo posible o tenerlo prácticamente memorizado para poder realmente dedicarte a explorar en cámara lenta qué es lo que está pasando, cómo combino el legato de la mano izquierda con el staccato y esos arrastres. Sí, cada uno de los elementos, por eso está todo reducido a 2, 3 pequeños elementos para que uno pueda concentrarse en eso y no pensar que tiene que completar toda una obra y que además suenen ya todos los jeites de movida, ¿no? Entonces, esto en cuanto al microjeite número 1, un gran ejercicio que recomiendo mucho para los más avanzados es transponerlo. O sea, pensar ahora, bueno, no vamos a comparsear en sol menor, sino en do menor. Voy a intentarlo. Ahí bajé la octava porque se me estaba haciendo muy aguda y ya el bajo tan agudo, la verdad que no suena bien. Mejor más grave el bajo y más aguda la derecha, separarlos. Bueno, cuando uno transpone en el momento hay que tomarse un poquito más de tiempo para hacerlo, pero se puede hacer perfectamente. Es un gran ejercicio. También se puede transportar escribiéndolo o utilizando, por ejemplo, después les voy a mandar, si están en la lista de correo, un enlace que a través de MuseScore, que es el programa que uso para escribir las partituras, tiene una app todo gratuito para tablets o iPads y todo eso, en la que uno puede transponer también la partitura, y eso es fantástico porque así podemos practicar las tonalidades vecinas más cercanas. Estamos en sol menor, practicando en do menor, en la menor, ¿sí? Re menor, tampoco irnos a las 12 tonalidades, pero hacer el mismo tipo de ejercicio en otras tonalidades nos va a dar una gran gimnasia y muy útil en el tango, que hay tanto no escrito, y lo que tenemos que trabajar es eso, es cómo, aparte de verlo escrito, poder filtrar qué es lo que necesitamos y qué es lo que podemos cambiar. Y para cambiar no todo lo vamos a escribir, o sea, también tenemos que estar en condiciones de improvisar esos cambios, y ahí es donde juegan los jeites, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente esto sería todo. A ver, acá nos manda saludos desde Londres, Chamber Music Company. Bueno, gracias. Qué bueno que puedas trabajar. Genial. Bueno, yo lo voy a dejar estos videos en YouTube para que espero que vayamos sumando muchas transmisiones, muchos directos de a poco, hacer un buen compendio de estos microjeites. Ya los voy a invitar a participar en la Academia Tango al Piano. Estamos trabajando en un nuevo site y bueno, se viene mucho material, así que esténse alerta. A ver, tengo acá un par de juguetes. ¿Cómo era esto? Porque sí, esto tenía que mostrar el ticker, porque si yo no muestro el ticker no se entera nadie. ¿Ya podemos sacar la partitura? Sí, podemos sacar la partitura. Ahí está. Bueno, el próximo directo va a ser dentro de 2 semanas, el miércoles 2 de febrero, si mal no recuerdo, en algún lado lo noté. 3 de febrero a la misma hora, ¿sí? Bueno,
suscribite al canal, no te olvides, dale click a la campanita y todo eso, así te puedo ayudar, te puedo avisar y vos me ayudás a mí en realidad, cuando nos ayudamos a todos, entre todos, a que el canal crezca. Y bueno, invitar a amigos, amigas, amigues que toquen el piano y les interese el tango, a sumarse a esto, un nuevo emprendimiento. ¿Qué más? Nada más. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Déjame tu comentario, ideas o preguntas que tengas para el próximo directo. Y bueno, yo voy a tratar de incorporar todo lo que pueda a las nuevas emisiones. Veremos otros microyates seguramente. Y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Hasta pronto y muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en 2 semanas.